Ejército llamará a unos 10.000 reservistas para conformar batallones especiales que lucharán contra los efectos del cambio climático y eventuales desastres naturales. El abrazo de la serpiente es la primera cinta en la historia del cine colombiano en lograr una nominación a los premios Oscar como mejor película extranjera. Su director Ciro Guerra habla con CMI de este triunfo. Por primera vez, el INCODER pedirá revocar un caso emblemático de restitución de tierras. Alertan por falsas víctimas e irregularidades administrativas en proceso de Las Pavas. Gobierno le quita la administración del Fondo Nacional del Ganado a Fedegan. La gremiación sostiene que es una medida irregular por parte del Ministerio de Agricultura. Desde Barranquilla, presidente Juan Manuel Santos da ultimátum a Electricaribe y diseña hoja de ruta para mejorar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de la costa. 100 quejas recibió la ministra de Educación en su primer día de campaña contra los útiles inútiles. Gobierno de Enrique Peñalosa optará por las asociaciones público-privadas para construir hospitales. Presidente del Banco Mundial destaca programa de reparación a víctimas en Colombia. Dice que es un paso importante para la construcción de la paz. Millonarios presenta sus nuevos 12 jugadores. Técnico Israel fija metas. Real Madrid desmiente problemas con James y acusa a prensa catalana. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Difícil que la paz se firme en marzo. 2. Podría aplazarse hasta junio. 3. Prestigiosos personajes y firmas que ganaron multimillonaria comisión de éxito por venta de Isagen. Tengo ñapa. El ingenio medio avivato de los colombianos no tiene nombre. 1, 2, 3 y mi ñapa avioneta al cierre. Buenas noches. El Ejército anunció la creación de 12 batallones especiales conformados por reservistas para luchar contra los efectos del cambio climático y atender eventuales desastres naturales. Quienes hayan prestado el servicio militar y tengan menos de 50 años podrían ser llamados a integrar estos equipos. La Dirección de Reclutamiento, en cabeza del general Marcolino Tamayo, también se comprometió con la eliminación de las batidas y la simplificación de los trámites para obtener la libreta militar. El Ejército empezó el proyecto de organizar las reservas, situación que está contemplada en la ley, pero el país no había podido llevar a la práctica. Es la de organizar en cada zona un batallón de reservas. Le repito, está conformada por soldados reservistas y el soldado es reservista desde el momento en que termina de prestar su servicio hasta los 50 años. El objetivo es tener estas unidades, como su nombre lo indica, de reserva, para atender situaciones de desastre natural a nivel nacional. Estas unidades van a ser dotadas, van a ser entrenadas para cumplir esta misión. De otra parte, el nuevo comandante de reclutamiento también se comprometió a mejorar el trámite en la expedición de la libreta militar. Los jóvenes que acrediten que son independientes podrán liquidar su valor de acuerdo a su situación financiera particular y no a la de sus padres. Cada persona aporta la documentación necesaria de acuerdo a los requisitos que hay y ya es la autoridad correspondiente la que revisa esa documentación y si efectivamente corresponde a que el joven ha sido independiente, ha asumido sus gastos. También se comprometió con el fin de las batidas. Hemos pedido también a las diferentes brigadas, divisiones, para que ellos tengan conocimiento y en ningún momento se permita en ninguna ciudad ni en ningún municipio ningún tipo de acciones de las mal llamadas batidas. Este año el Ejército vinculará 85.000 nuevos soldados a sus filas. El Comité de Conciliación del INCODER le pidió al Consejo de Estado revocar la expropiación de la hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar, que era objeto de reclamación por parte de presuntas falsas víctimas. El INCODER en liquidación le pedirá al Consejo de Estado revocar sus propios actos administrativos en el caso de la hacienda Las Pavas. Irregularidades administrativas y supuestas falsas víctimas motivaron la decisión. El Consejo de Estado se le va a presentar la oferta de revocatoria, oferta que, como te digo, va a revocar parcialmente todo lo que se ha hecho. Se va a dar traslado tanto a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como a la Procuraduría. La hacienda Las Pavas fue expropiada por el INCODER a la empresa palmera Aportes San Isidro por inexplotación y reclamada por 123 familias. Eso no puede permitir a un funcionario seguir, entre comillas, el juego del prevaricato
que es el que se ha mantenido acá por largo tiempo, porque seguramente muchas de las personas que han estado acá han sido conscientes de las irregularidades que hay. La defensa de los campesinos aseguró que tumbar la extinción de dominio viola el derecho a la defensa a espaldas de los reclamantes. Aseguran que han sido reconocidos por la unidad de víctimas individual y colectivamente. Se agudiza la polémica entre el gobierno y Fedegan. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció que la administración del Fondo Nacional del Ganado pasa a manos del gobierno. El presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Laforí, advirtió que la decisión es ilegal. La decisión del gobierno de apartar a Fedegan de la administración del Fondo Ganadero generó malestar al interior de la agremiación al señalar que la medida se tomó de manera ilegal. Por ello, la Federación demandará el decreto del Ministerio de Agricultura que ordenó quitar su administración. Fueron tan marrulleros jurídicamente la vía gubernativa, cuando el Estado toma una decisión a través de un acto administrativo, tiene que notificárselo a la persona. El dirigente denunció persecución política por parte del gobierno por las críticas al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Especialmente contra el gremio, que ha sido un muro de contención en las aspiraciones de un gobierno de entregarle el campo a la FARC. Las inconsistencias del Fondo Ganadero surgieron desde mayo de 2013 con la publicación del libro verde que evidenció gastos innecesarios del fondo. Además, irregularidades en Frigogan. Para garantizar que no se perdieran los recursos del fondo, que no ocurriera que existía la posibilidad de que por las deudas de los frigoríficos se ponía en riesgo la estabilidad financiera del Fondo Nacional del Ganado. El fondo pasó a manos de Fidoagraria, que evaluará la situación en un mínimo de 6 meses. El presidente Juan Manuel Santos le dio un plazo de 60 días a Electricaribe para que corrija las deficiencias en el servicio de electricidad en la costa atlántica. También le invitó a realizar las inversiones que tiene pendientes. El mandatario, luego de una reunión de 6 horas con los gobernadores de los departamentos de la región Caribe, le exigió además a la empresa capitalizarse para poder hacer las inversiones lo más rápido posible. De acuerdo con el presidente Santos, la empresa Electricaribe se comprometió a un plazo máximo de 60 días a mejorar el servicio departamento por departamento y diseñar un plan de inversión. También se le pidió que tuviera una serie de planes específicos para poder responder con más rapidez cuando existan problemas de suministro, interrupciones en la electricidad. Anunció además una hoja de ruta para solucionar el problema de la energía en esta región, que incluye capitalizar una deuda que tienen cerca de 400.000 habitantes de la costa Caribe. Eso asciende también a cerca de 400.000 millones de pesos, y lo que vamos a buscar es que con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales, con la ayuda del gobierno nacional, podamos capitalizar esas deudas. El presidente Santos además defendió la venta de Isagen, garantizó a los colombianos el buen uso de los recursos. El Ministerio de Educación recibió hoy nuevas denuncias en el primer día de la campaña contra los útiles inútiles que inició el gobierno y que recibió el apoyo de padres de familia y de colegios privados. Los padres de familia y sus hijos están por estos días atareados comprando los elementos de largas listas que les exigen en el colegio y confían en la campaña contra los útiles inútiles. Es que ya se pasan de mucho, es que pidiendo toallitas húmedas, traperos y de todo. Hoy se presentaron las primeras 69 denuncias ante la ministra de Educación. Por ejemplo, hay unos colegios que ya tomaron una estrategia, y es que no escriben el requerimiento de qué tipo de material o útiles le van a exigir a los niños, sino que se lo están diciendo verbalmente. Las denuncias sobre abusos de los colegios y hasta de universidades se pueden presentar en el siguiente correo electrónico: útilesinútiles@mineducacion.gov.co. ¿Cuáles son los elementos inútiles que no deben pedir los colegios a los estudiantes? Pues no pueden pedir nada que implique costos operativos y operacionales del mismo, y lo más importante, que los padres tengan en cuenta que todos estos útiles que se pidan deben ser aprobados previamente por el Consejo Directivo. Solicito muy respetuosamente a la señora ministra que no generalice en los conceptos que da a nivel de los medios de comunicación. No hemos generalizado. Los colegios que cumplen las normas es lo que pide la ley, y quienes no deben ser denunciados. Los padres se quejan también por los altos costos de los textos escolares, pero el gobierno dijo que sobre eso opera como control el libre mercado. El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, anunció la construcción de 6 nuevos hospitales para la capital del país que se harán en alianza con la empresa privada.
A Bogotá los colegios por concesión llegaron por Enrique Peñalosa y ahora buscan que bajo la misma modalidad se construyan 6 nuevos centros médicos de mediana y alta complejidad. Venga, construyalo usted, ponga los 250.000 millones de pesos y yo le pago eso en cómodas cuotas mensuales durante 20 años. Los primeros proyectos serán la central de urgencias y el centro de trauma en el sur. Una propiedad pública y lo que ellos hacen básicamente es construir, dotar y en algunos casos hacer lo que se llama la operación básica. Para el actual gobierno reabrir el San Juan de Dios no será una prioridad, pero sí quieren demoler algunos edificios que no son patrimonio cultural. En el lote donde está hoy el San Juan de Dios, en la cancha de fútbol específicamente se puede construir el nuevo Hospital Santa Clara. Además buscan salvar la EPS Capital Salud, donde el distrito y los socios privados la capitalizarán para que pueda seguir funcionando. Ellos están dispuestos a capitalizar, a colocar dinero ellos, el distrito también va a capitalizar. La entrega de marihuana para disminuir efectos en adictos no tendrá continuidad. La administración de Bogotá frenó la licitación para la construcción de Transmilenio por la avenida Boyacá, que abrió en sus últimos días de gobierno el exalcalde Gustavo Petro. La apertura de la licitación express para el Transmilenio por la Boyacá del gobierno Petro tuvo problemas en los tiempos de preguntas y respuestas sobre el proceso. Esta etapa de revisión de las preguntas de prepliegos tuvo un solo día. Entonces, pues ahí había una observación de eso. Cuestionaron que en el paso de los articulados por la calle 13 no tenían contempladas estaciones. En ese tramo en particular no iba a haber estaciones, mientras que el acueducto hacía los diseños de la tubería de Tibitoc y en una segunda fase se implementaban las estaciones. Eso es un tramo más o menos de 4.5 kilómetros en una de las zonas más cargadas y que está teniendo últimamente desarrollo, que es, digamos, el sector de la Felicidad, Villa Alsacia. La suspensión de la licitación será indefinida hasta revisar los aspectos de diseño, la modalidad de contratación y temas legales. Sí va a haber troncal por la Boyacá y vamos a tener una troncal completa. Vamos a buscar los recursos que nos hacen falta para que sea una troncal que vaya desde Yomás hasta la 170 como está prevista. La creación de peajes a la entrada de Bogotá tiene enfrentadas a las administraciones local y departamental. Concejales y diputados también dividen opiniones sobre el tema. La Asamblea de Cundinamarca rechaza la medida. Concejales de Cambio Radical apoyan a Peñalosa. Desafortunadamente la administración distrital, no sé el doctor Peñalosa ahora, pero nos ha estado negando como la posibilidad a los cundinamarqueses del acceso a nuestra capital de la República, a nuestra capital del departamento. Con todo respeto tanto al gobernador de Cundinamarca como a los honorables diputados a la Asamblea de Cundinamarca, vale la pena recordarles que nosotros los bogotanos igualmente, cuando vamos hacia Cundinamarca, también pagamos peajes. Entonces, así como ellos tienen su recaudo y pueden desarrollar de manera adecuada y acorde la malla vial, Bogotá, la ciudad capital, también lo merece. A Bogotá entran diariamente 59.000 vehículos que no están matriculados en la capital. Esos peajes a las entradas de Bogotá tienen que ser autorizados por el gobierno nacional. En eso hay un árbitro que es el presidente Santos. Él es el que tiene que sentar a Peñalosa y al gobernador de Cundinamarca a ponerse de acuerdo. El próximo jueves se instalará la mesa técnica de Distrito Región para empezar a resolver estos temas. La esposa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, Luz Zoraida Rosso, no pagará un solo día de cárcel por haber ocultado pruebas, obstruido la justicia y también intentado sobornar al vicefiscal general de la Nación. Al dar a conocer la condena de 35 meses, es decir, 2 años y 11 meses, y el pago de una multa de 350 millones de pesos, la juez 55 de conocimiento de Bogotá explicó por qué le otorgó a Luz Zoraida Rosso el beneficio de libertad condicional. Pues se trata de una persona que aceptó cargos colaborando con la Administración de Justicia. No presenta antecedentes penales. Sin embargo, la Fiscalía dejó en claro que las conductas de la mujer para evitar que su esposo Álvaro Cruz fuera imputado por el carrusel de contratos fueron graves. Haber ocultado elementos materiales de prueba durante diligencias de allanamiento que hizo la Fiscalía, haber enviado unos sobornos que finalmente no llegaron al señor vicefiscal general de la Nación. Durante el tiempo de la condena, Luz Zoraida Rosso deberá presentarse al juzgado cuando éste la requiera. La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal entregaron los restos de otra de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Expertos forenses, luego de la exhumación de 16 víctimas que se encontraban en un cementerio del norte de Bogotá, identificaron a María Lida Mondol, quien murió en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Familiares de víctimas de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia señalaron que la Fiscalía analiza otros 1000 restos óseos. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, de visita a nuestro país, destacó el crecimiento de la economía colombiana y señaló que es un modelo a nivel internacional.
El ritmo de crecimiento económico de Colombia, que en 2015 habría llegado al 3,2%, es de los más destacados del mundo, de acuerdo con el presidente del Banco Mundial. La situación en el mundo, la economía del mundo es muy difícil, pero el nivel de crecimiento aquí en Colombia es muy bueno en comparación del resto de América Latina. El presidente del Banco Mundial también destacó el programa de reparación a víctimas en Colombia y los proyectos productivos enfocados a ayudar a los afectados por el conflicto. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al gobierno de Colombia por el desarrollo de este enfoque innovador y transformador para la reparación y la paz y el desarrollo, que no solo busca la asistencia de las víctimas, sino su empoderamiento. El presidente de la multilateral destacó proyectos productivos con víctimas del conflicto en Colombia, como el del corregimiento de Guacoche en Cesar. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció controles a empresas que están comercializando productos a través de personas naturales para captar recursos del público. De acuerdo con el ente supervisor, se están presentando operaciones por parte de compañías que utilizan a personas naturales para promocionar productos y atraer asimismo a más representantes comerciales. La superintendencia anunció medidas con el fin de ejercer un mayor control sobre aquellas sociedades ilegales que se hacen pasar por empresas de venta directa para captar recursos del público. Por ejemplo, cuando una compañía de esta naturaleza termina pagándole a las personas por traer clientes en lugar de pagarles una comisión de acuerdo con lo que la ley establece. Suspender inmediatamente y de manera automática operaciones que no correspondan estrictamente al giro ordinario de los negocios de una actividad de multinivel. La medida busca proteger el ahorro de los inversionistas. La acción de Pacific Rubiales se derrumbó en las bolsas de Toronto y de Colombia. En nuestro país el precio cayó 26%. Día negro para la canadiense Pacific Exploration. En la jornada de este jueves, la acción de la compañía se desplomó 26.49%, siendo el título que más se desvalorizó en la Bolsa de Valores de Colombia. La caída se dio impulsada por la reducción del precio en la Bolsa de Toronto, en parte por los niveles de sobreendeudamiento de la empresa, que también ha sufrido los impactos de la baja cotización en el precio del petróleo a niveles de $31 el barril. De acuerdo con analistas del mercado financiero, los acreedores estarían presionando el pago de las deudas que superan los $5.000 millones. De este monto, al menos $4.000 millones corresponde a compromisos financieros. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,92% a 1.128 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 11,89% a 16 pesos. La acción que más cayó fue la de Pacific, con una pérdida de 26,40% a 2.105 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Isagen, al movilizar más de 112.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.240 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 y la venden en 3.030 pesos. Un euro cuesta 3.529 pesos con 85 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 15 centavos. El azúcar se transó en 14,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $31 con 20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 987 pesos. Gracias, profe, qué lindo estar acá. Muy buenas noches a todos. Hoy el Cine Nacional nos brinda un gran motivo de celebración. Por primera vez una película colombiana es nominada a los premios Oscar de la Academia. El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra ha sido postulada para Mejor Película Extranjera, siendo además la única producción latinoamericana en optar este año por la estatuilla. Hoy hablamos con los artífices de esta cinta que nos tiene soñando con un Oscar. Empezamos con el periodista. Hoy en rueda de prensa, la producción de la cinta nominada recibió con alegría el reconocimiento a esta, una película diferente que toca una fibra sensible en nuestro mundo actual. Nosotros hemos sentido que la película habla de temas que le están interesando mucho a la gente en este momento. Es algo que va un poco más allá del tema del medio ambiente y es algo que tiene que ver un poco con la búsqueda espiritual que está el ser humano. Pues vivimos un tiempo en el que vemos tantas malas noticias, vemos tanto odio, tanta xenofobia, vemos tanta crisis surgiendo alrededor del mundo, tanta violencia que sí siento que hay mucha gente que está buscando otras formas de ver la vida, de ver el mundo.
La nominación llega como una sorpresa para la producción. Nosotros pensábamos que no íbamos a pasar. Le hemos hecho seguimiento a toda la prensa que se lleva en Los Ángeles. No estábamos en la mayoría de las predicciones. Sin embargo, la carrera que ha hecho la cinta antes de esta nominación ha hecho ruido en la academia. Estuvo en Cannes, en San Sebastián, en Toronto, en Busan, en Londres. La próxima semana está en Sundance. La felicidad que invade a todo el equipo de producción del Abrazo de la Serpiente también contagió al presidente Juan Manuel Santos. Desde Barranquilla, el mandatario envió unas emotivas felicitaciones. Por ahora lo que quiero es celebrar. Estas fueron las palabras que el presidente Juan Manuel Santos dio previo a la cumbre energética realizada en Barranquilla, donde exalta la gran labor del cine colombiano que se ha convertido en embajador ante el mundo. En su intervención se declaró cineasta y auguró éxitos a la película colombiana para la ceremonia de premiación. Hacemos votos todos los colombianos para que esta nominación llegue a su punto máximo, o sea que se gane el Oscar, por supuesto, pero ya el solo hecho de haber sido nominado es un gran triunfo para el cine colombiano. Un día antes de conocer si Colombia gana el Oscar, El Abrazo de la Serpiente estará compitiendo en los Spirit Award Screening en Los Ángeles, Estados Unidos. El Abrazo de la Serpiente, que fue grabada en Inírida, en el departamento de Guainía y en Vaupés, nos adentra a la Amazonía colombiana y a los saberes ancestrales de los indígenas. Una historia llena de simbolismos que tiene varios puntos a favor para llevarse la estatuilla. Con una estética en blanco y negro, con actores naturales, es decir, que pertenecen al entorno y no tienen experiencia previa en la actuación. Basada en una historia real y con la riqueza del lenguaje, pues es hablada en varias lenguas indígenas y europeas, en español y en inglés. Nunca he soñado, ni dormido, ni despierto. El Abrazo de la Serpiente llega pisando fuerte a los Oscar, en una coyuntura en la que el planeta habla de cambio climático, de conservación y del medio ambiente. El gran protagonista es Caramacate, quien fuera un poderoso chamán del Amazonas, el último sobreviviente de su pueblo, quien voluntariamente se adentra solitario en la selva, vacío, privado de emociones y recuerdos, hasta que llega Evan, un etnobotánico americano que va en busca de la yacruna, una mítica planta llena de poderes. Juntos emprenden el viaje en su búsqueda, un viaje físico y espiritual que los transporta en diferentes tiempos y en el cual terminan encontrando el conocimiento ancestral que Caramacate debe transmitir para que no se pierda para siempre. Con tan solo 34 años, Ciro Guerra ha tenido una carrera cinematográfica llena de aciertos y desafíos. Desde su ópera prima hasta El Abrazo de la Serpiente, le ha apostado a historias que llevan al espectador a transportarse a diferentes culturas. En 1981, el departamento del Cesar vio nacer a Ciro Guerra, el primer director de cine colombiano en lograr una nominación a los Oscar. Desde muy pequeño, su pasión por esta industria lo llevó a sumergirse en historias reales cualquier persona pudiera identificarse. Estudió cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Tras dirigir 4 cortometrajes, se embarcó en su primera ópera prima en 2004. La sombra del caminante le abrió las puertas al 7º arte internacional. Con esta producción recorrió los principales festivales de cine, obteniendo diversos premios en San Sebastián, Mar del Plata, Cartagena, La Habana, entre otros. Pero esto sería solo el comienzo del éxito. Realiza posteriormente el documental Siniestro Jairo Pinilla, cineasta colombiano, en 2006. Pero su debut en el cine nacional comercial llegó con Los Viajes del Viento en 2009, en la que su amor por la cultura caribe se evidencia en la música vallenata, los paisajes de Majagual en Sucre hasta el desierto de La Guajira. Guerra fue el ganador del primer Latino Screenwriters Lab en el Festival de Cine Latino en Los Ángeles. En el 2015 sorprende al mundo tras estrenar en el Festival de Cine de Cannes en Francia El Abrazo de la Serpiente. En la quincena de realizadores fue catalogada por la prensa internacional como una de las 10 mejores películas de esa edición, recibiendo además el premio a mejor película en esa categoría. Recientemente obtuvo el reconocimiento a mejor largometraje en el Festival de Cine del Mar del Plata.
Pero no todo está cantado. Hasta ahora solo tenemos segura la nominación. Otros 4 films se disputan el título a Mejor Película Extranjera en esta versión número 88 de los premios Oscar. Aquí están las más fuertes contrincantes. El abrazo de la serpiente comparte nominación con A War de Dinamarca, un drama bélico que fue rodado en Dinamarca, Turquía, España y Jordania. Mustang de Francia, que muestra las dificultades que deben sortear 5 hermanas huérfanas por su condición de mujeres en un país como Turquía. Son of Saul de Hungría y Theb de Jordania son las más fuertes competidoras. Las películas con las que más tendría que pelear, por decirlo en esos términos, son El hijo de Saúl, Son of Saul, que es una película que ya viene de ganarse el FIPRESI en Cannes, ya tiene un cajón lleno de premios que son importantes, viene de ganarse los Globo de Oro, viene de ganarse una cantidad de premios que definitivamente son como una antesala. Se ganó el premio de la crítica de Nueva York, que es muy valiosa para los norteamericanos. También habla de un tema que creo que de alguna manera, no sé si le quito o le ponga, que es de nunca acabar, que es el Holocausto. Un tema con gran aceptación entre los miembros de la academia. Todos sabemos, no es secreto, que obviamente la comunidad judía tiene en Estados Unidos y digamos que en el campo cinematográfico un fuerte asentamiento. Muchas películas con ese tema han sido ganadoras. Luego está Theb. Una película jordana que habla de un niño, una película de época con una fotografía preciosista. Una película también técnicamente muy limpia, muy perfeccionista, entendible, una película también un poco mediática para todos los públicos. لا تخيب له رجعه كون يمه في يمينه. Aunque Colombia no ha ganado un premio Oscar, su carrera por obtener el máximo galardón del cine tiene una historia que comienza en 1970. La categoría de Mejor Filme Extranjero fue incluida en los Oscar por primera vez en 1956 y Colombia envía trabajos para su previa evaluación desde 1970. Hasta el momento, más de 20 cintas han sido propuestas por el país, sin embargo, ninguna ha logrado colarse en el apartado de las mejores de habla no inglesa. Lo más cerca que nuestro país ha estado de quedar en los nominados de esta categoría fue con el filme María Llena Eres de Gracia en 2004, pero fue descalificada ya que el control creativo no estuvo en manos nacionales, sino estadounidenses. ¿Con usted me ama? Ay, ya empezó otra vez con su... ¿Se va a casar con alguien que no ama? Ese mismo año recibíamos una buena noticia. Catalina Sandino, postulada como mejor actriz por su papel en María Llena Eres de Gracia. Catalina Sandino Moreno en María Full of Grace. Siendo hasta el momento uno de los pocos espacios que Colombia ha tenido dentro de lo mejor del cine mundial. De otro lado, en 2008, la directora Isabel Vega recibió la nominación a Mejor Corto Documental por su trabajo La Corona. Colombia es un país de reinos. Obviamente el reinado de la cárcel no le va a dar a la niña la oportunidad de ser una presentadora de televisión. En el apartado de mejores trabajos universitarios otorgados por la misma academia en una ceremonia diferente a la televisada, Colombia sí tiene ganadores. En 1996, Patricia Cardoso recibió el premio a Mejor Filme Universitario por El Reino de los Cielos y en 2013, el documental de David Aristizábal, Una Segunda Oportunidad, recibió el prestigioso galardón. When did you get him? And he's gonna get bigger? Yeah, he will. El Renacido y Mad Max, favoritas y máximas nominadas al Oscar, tienen algo en común: la importancia de los efectos especiales. The Revenant, un drama de supervivencia y venganza. Mad Max, una saga post-apocalíptica, y La Odisea Espacial de Martian son las películas más nominadas a los premios Oscar. Estas cintas tienen algo en común y es su apuesta por la ciencia ficción y los efectos especiales. Esas producciones que parecieran no tenían cabida antes porque el drama era mucho más importante, están empezando a jugar con una gran producción, pero una gran esencia en cuanto a las historias, forma y fondo.
cuando logran el equilibrio, por eso se tienen en cuenta. Aunque los efectos especiales siempre han existido en la realización de las películas, solo hasta esta versión de los premios Oscar son protagonistas en la premiación de la categoría más importante. Esta es una de las pocas ocasiones en que ese gran arsenal de recursos técnicos logra armar toda una historia por encima de una gran riqueza argumental. Y es que con Mad Max y The Revenant ya son 5 las cintas que han logrado participar en las 7 categorías técnicas de los Oscar. Hasta el momento solo lo habían logrado Titanic, Master and Commander y Hugo. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Nos vemos mañana. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Difícil que la paz se firme en marzo. 2. Podría aplazarse hasta junio. 3. Prestigiosos personajes y firmas que ganaron multimillonaria comisión de éxito por venta de Isagen. Y tengo ñapa. El ingenio medio avivato de los colombianos no tiene nombre. 1, 2, 3 y mi ñapa avioneta después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Todo indica que el acuerdo de paz con las FARC no podrá firmarse como está anunciado en marzo. Como se sabe, el gobierno y las FARC convinieron desde el año pasado que el acuerdo de paz se firmaría el 23 de marzo. Pero las FARC han dicho, a través de su vocero en La Habana, Iván Márquez, que para esa fecha no estará listo el acuerdo. La pregunta que se hace el país es esta: ¿faltan grandes temas por debatir o las FARC están dilatando sin justificación la firma de la paz? Consultamos a quienes han hecho un cuidadoso seguimiento del proceso y todos concluyen en que los temas pendientes de la agenda de negociación exigen resolver problemas prácticos que toman bastante tiempo. Especialmente los siguientes: ¿dónde se concentrarán las FARC? ¿Cuándo comienza ese proceso de concentración? ¿Cómo dejarán o entregarán las armas? ¿A quién se las entregarán? ¿Cómo operarán en la práctica los mecanismos de verificación de la desmovilización y el desarme? Todas estas preguntas, que aún no tienen respuesta, podrían provocar el aplazamiento de la firma del acuerdo. 2. La verificación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de lo que el gobierno y las FARC pacten en un acuerdo de paz también provoca dudas sobre si realmente se alcanzará a firmar el acuerdo de paz en marzo. La ONU tendría que romper un récord histórico para comprometerse antes de marzo en el proceso de verificación, que implica una gran responsabilidad. Adicionalmente, otro de los puntos pendientes de la agenda tiene que ver con la implementación de los acuerdos, es decir, la creación por parte del Congreso de los instrumentos para desarrollar y cumplir los acuerdos de La Habana. Por rápido que ocurra, estos instrumentos no estarían aprobados antes de junio. Como si eso fuera poco, otro de los puntos pendientes es el de la referendación de los acuerdos a través de plebiscito. La ley estatutaria que permite el plebiscito solo puede entrar a operar después de que la Corte Constitucional decida si es o no constitucional someter los acuerdos de La Habana a una consulta popular con las características del plebiscito diseñado por el Congreso. Conclusión: las FARC tienen razón. La firma de la paz no será posible el 23 de marzo. Requerirá un aplazamiento de algunos meses, lo cual no significa que esto no pueda hacerse de mutuo acuerdo entre las partes según avancen las negociaciones. 3. La venta de Isagen en más de 6 billones de pesos sigue dando de qué hablar. Hoy en la bolsa no se habló de cosa diferente a la operación y de quiénes ganaron con el negocio. Se preguntaban los comisionistas si es verdad o no que una firma de comisionistas que estructuró la operación se ganó el 0,5% de la transacción, es decir, más de 32.000 millones de pesos. Es verdad que el exministro Rudolf Gómez, con su firma Capital Advisory Partners, que asesoró al gobierno en la venta, ganó otra millonaria comisión de éxito. Es verdad que la Bolsa de Valores de Colombia ganó otra multimillonaria comisión por la transacción. ¡Yupi! Se ganaron el baloto. Y tengo ñapa. Increíble. Casi se apropian del escudo de la América de Cali. Resulta que a la Superintendencia de Industria y Comercio
llegó una solicitud del señor Hermenegildo Espitia pidiendo el registro de esta marca. América, exactamente con las mismas especificaciones del escudo del equipo de fútbol. La superintendencia, claro, negó la petición y advirtió que la marca América ha venido siendo utilizada desde 1918 por el América de Cali. Además, señala que se protege así uno de los signos más reconocidos del fútbol colombiano, como lo es el escudo de los Diablos Rojos. Menos mal que el Super Robledo es hincha de mi Santa Fe. Ahí tenemos un ángel protector del escudo, la bandera y el león. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Ciro Guerra, director de El Abrazo de la Serpiente, ¿usted verá la película ahora que ha alcanzado esta distinción? Sí, 99%. No, 1%. Hasta aquí las noticias, no se muevan, ya viene hashtag.